haciendo una serie de exposiciones bíblicas en torno y en preparación a la Navidad. La semana pasada nos uníamos a un profeta y con él aprendíamos que esto se anunció de antiguo, que se anunció que él vendría, que no es que los cristianos nos inventamos o creamos una explicación para la Navidad, sino que era parte de la macrohistoria de Dios, que era un regalo anticipado. Y en esta serie del regalo inmerecido estamos hoy ante el regalo que es confrontador, porque hemos de ser confrontados para prepararnos bien, para entender y vivir la Navidad. Los niños pueden salir ahora a sus clases si están aquí, y vamos a leer Lucas capítulo 1, el verso 5 en adelante, hasta el verso 25. Por favor, observen bien la historia, porque es hermosa esta historia y nos revela mucho el corazón a nosotros y nos ayuda a ponernos en el lugar del personaje de esta mañana, que es un sacerdote. Hoy vamos de la mano del sacerdote a prepararnos para la Navidad. Capítulo 1 de Lucas, verso 5. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios y obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran ya de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso, y al verlo Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Entonces el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor.
que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante todos los demás. Esta es la palabra del Señor. Pedimos, Espíritu Santo, que por favor nos guíes en esta palabra. Nuestro amado Salvador vino a este mundo por un camino preparado, y nuestra recepción de Cristo Jesús todos los días ha de encontrar un camino preparado. Prepara este camino en nuestros corazones al confrontarnos con la palabra, al disciplinarnos con la palabra, al reenfocarnos con la palabra y al proyectarnos a las novedades de Dios con la palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cómo les parece este pasaje de la Escritura? Precioso, ¿verdad? Bueno, se preguntan los que estudian más a fondo las Escrituras por qué Lucas decide comenzar con esta historia. Porque es la historia del anuncio del nacimiento de ese que llamamos el primo de nuestro Señor, Juan Bautista. Entonces no cabe mucho en la Navidad para algunas personas, y no sé ustedes cuántas veces han visto un pesebre con un Zacarías y una Elizabeth. No sé si lo han visto, ¿cierto? Entonces se preguntan por qué se comienza con la historia de Zacarías. Y hay varias respuestas que me parece que nos ayudan a nutrir más nuestra comprensión de la Navidad. Hay muchas respuestas para esa pregunta. Primera, porque lo más seguro es que la fuente principal del Evangelio de Lucas es María, y María conoce muy bien esta historia. Recuerden que ella va a visitar a Elizabeth, se le cuenta toda la historia, porque ella se sorprende al encontrar que Zacarías está mudo. También porque Lucas al comienzo de su Evangelio ha dicho que va a poner todas estas cosas en orden desde su origen, y entonces el orden verdadero es que este es el primer acontecimiento de la Navidad. Otra cosa tiene que ver con el nombre de Zacarías. Zacarías quiere decir: el Señor recuerda otra vez. Los recuerdos de Dios. Porque en nuestra conversión nosotros le decimos a Dios: acuérdate de mí, con temor y temblor, porque Él va a hacer cuenta de nuestros pecados, pero con esperanza, porque cuando le decimos al Señor acuérdate de mí, es porque estamos implorando su salvación. Y en la Santa Cena Él nos dice: acuérdate de mí, porque en la Santa Cena nosotros invocamos el nombre de nuestro Señor. Así que es muy importante que el Evangelio comience con los recuerdos de Dios. Otros sugieren que una razón para que el Evangelio comience con la historia de Zacarías es que hay un inmenso contraste entre el rey Herodes, déspota y tirano, y el reinado que viene del Mesías. Entonces ese contraste político parece muy importante. Yo tengo otra respuesta que se suma a estas explicaciones. Juan Bautista es llamado por nuestro Señor el Elías que había de venir, también profetizado para preparar el camino del Señor. Y se están rompiendo aquí los 400 años de silencio, llamado por los técnicos el periodo intertestamentario. Entre los dos testamentos o partes de la Biblia hay 400 años, y entonces se está rompiendo ese silencio. Durante 400 años no hubo profeta en Israel, no hubo palabra de Dios. Ellos tenían que volver a la profecía anterior y a lo que Dios había dicho en los tiempos pasados. Era una época en que el pueblo estaba desanimado por muchas cosas, especialmente porque les habían escogido un presidente que a ellos no les gustaba. Y este era peor, muchísimo peor que el que acaban de escoger en nuestros vecinos del norte. Así que la gente estaba tremendamente preocupada y desanimada en la fe. Así que para prepararlos para la llegada del Señor, tiene que haber un sacudón, una confrontación de parte de Dios, porque habían olvidado lo más importante,
habían olvidado que ellos eran como Zacarías, que había olvidado sus oraciones, que estaba viviendo una rutina religiosa y que había perdido aquello maravilloso que necesitamos todos los hijos y las hijas del Señor, que es la expectativa del reino de Dios. Bueno, para explicarles un poco esto del regalo que confronta, tengo que contarles dos historias, porque no encuentro otra mejor forma de ayudarles a entender el impacto de este regalo que llega en la Navidad, pero que no es sencillamente un regalo, es realmente una confrontación, y así lo vive el sacerdote y lo vivimos nosotros con él. Se cuenta que en los Estados Unidos una pareja cansada en medio de la noche llegó a un hotel de esos de paso que hay por ahí. Ordenaron pizza a una famosa pizzería grandísima que había en aquella ciudad, y el mensajero llegó con la pizza. Ellos estaban muy apurados, reciben la pizza y se entran al cuarto y le dan al hombre la propina y se... Usted conoce esa historia porque fue verdadero. Cuando ellos abren la pizza, no había tal pizza. Dentro de la caja de pizza había fajos de miles de billetes de dólares. Al parecer era donde guardaban el producto de todo el día o de varios días, y la pareja ve sorprendida que no había tal pizza. Eran los paquetes de dólares allí, miles y miles de dólares empacaditos ahí como para que pasara la compañía que guarda los dineros. La pareja decide llamar a la pizzería y dice: "Ustedes han cometido un error". Y claro, ellos estaban desesperados ya porque ya se habían dado cuenta, pero no sabían a quién se lo habían entregado. Y dicen: "Nosotros tenemos su dinero, manden por él". Bueno, durante la noche, la noticia en esos shows de la noche en los Estados Unidos tomó mucha fuerza. De tal manera que a la mañana siguiente, cuando la pareja sale del hotel ya para seguir su camino, qué sé yo, encuentran que están allí todas las cadenas de televisión y el mismísimo presidente de la compañía con un inmenso cheque. Han visto que cuando las compañías quieren dar algún regalo lo dan muy grande, porque no hay nada gratis en el mundo comercial. Entonces ahí le dice bien clarito cuánto le van a dar de propina. Entonces tocan la puerta del señor en el hotel y: "Por favor, salga". ¿Y para qué? ¿Para qué? No, pues es que mire lo que usted ha hecho. Es una cosa que es ya una noticia nacional. Queremos que usted salga en televisión recibiendo este donativo. Es muy importante para nosotros agradecer a esta clase de clientes tan honrados. Que no, yo no voy a salir, le dice el señor, ni se le ocurra. Entonces viene el mismo presidente a decirle: "Por favor, reciba el donativo, miren que para nosotros es muy importante, queremos darle el regalo, pero que salga en la televisión porque es para nosotros un estímulo para la clientela". Y no, yo no voy a salir. Y porfiaron por mucho tiempo hasta que el Señor le dijo la verdad. La razón por la que yo no le voy a salir a usted en televisión, porque la mujer con la que yo ando no es mi esposa. Un regalo que confronta, ¿verdad? Bueno, les voy a contar otra historia, como a ustedes les gusta la historia. Bueno, esta es una historia más cercana. También ocurrió que va en el carro, ¿no? Y la señora no conduce con mucha pericia, va manejando su carro adelante y el tipo va detrás. Yo los llamo soplanucas, ese es el nombre que yo les he puesto. Esos carros que se le ponen a uno encima y que quieren pasarlo por ahí, y el tipo le pitaba y la señora pues no lograba, no encontraba orilla, ya quería ir despacio, no manejaba, y el tipo encima y desesperado y le levantaba la mano y le ponía las luces. Y llegan al peaje, pasan el peaje. Cuando ya la señora ha pasado el peaje, el señor que está esperando adelantarla para decirle muchas cosas, descubre que el señor del peaje le dice: "Miren, la señora que acabo de pasar le ha pagado su peaje y le dice que tenga un buen día y que Dios lo bendiga". A ver, les cuento eso para decirles que hay regalos que confrontan, ¿no es cierto? Es decir, hay regalos que, por favor. Y miren, aquí está nuestro querido Zacarías para recibir el regalo de su vida.
pero ese regalo termina siendo una tremenda confrontación. Entonces encontramos a Zacarías en primer lugar confrontado. ¿Confrontado por qué? En primer lugar porque está estancado. Este es un individuo que es fiel a Dios, pero que está estancado. ¿Cómo conocemos a una persona estancada? Escúcheme por favor, porque esto le va a ayudar a usted a saber si usted está estancado. Porque el estancamiento espiritual es una cosa muy difícil en la vida cristiana. Se nos hace muy incomprensible el mundo y la misión de Dios cuando estamos estancados, sufrimos. Y este personaje estaba estancado. Dos características del estancado. Primero, no espera sorpresas. Él ya vive de una rutina. Él esperaba llegar al templo, hacer su oficio, que le fuera muy bien como a todos los sacerdotes en la ocasión, salir e irse para su casa. Ya teniendo, como nos dice el evangelista, de una manera muy cariñosa y prudente, ya estando en edad avanzada, es decir, los que ya estamos viejitos, qué lindo que nos digan así, no somos adulto mayor, sino que tenemos edad. Eso suena casi como a un cumplido, ¿no? Hombre, usted no está viejo, hombre, usted está desde edad avanzada. Y saben que cuando uno está ya de edad avanzada, uno empieza a querer tener todo en su lugar, ¿no? Y una de las cosas que se la vuela a uno es que le muevan las cosas y que le den sorpresas. Uno quiere tener cierto control sobre su vida, y este es el estancado. El estancado no quiere sorpresas. Pero miren la característica mayor del estancado: se le ha olvidado su oración. No es que no ore, Zacarías oraba, de hecho ese momento era un momento de oración, pero se le ha olvidado la oración. Ahora, ¿qué clase de oración? Se le ha olvidado las oraciones riesgosas, las oraciones atrevidas, las oraciones que quiebran la historia. Él le había hecho al Señor una oración con su esposa cuando eran jóvenes. Le había hecho esta oración: Señor, danos un hijo. Pasó un año y el hijo no llegó. Pasaron 2 tampoco, 3 tampoco, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, y el muchachito no llegó. Y mire el estancado. El estancado es el que piensa que Dios solo dice sí y no. ¿Sabían ustedes que Dios también responde a nuestras oraciones diciendo: esperen? No es el tiempo, esperen. Y muchos tomamos la espera como: no, tú me dijiste no. Dios no te dijo que no, Dios te dijo espera, porque Él está preparando el siervo, Él está preparando la circunstancia, Él está preparando las cosas. Dios le dice espera, pero Él había tomado ya como no. Y el mensaje del ángel, ustedes lo constatan allí en el capítulo 1 de Lucas, verso 13: ha sido escuchada tu oración. ¿Cuál oración? Miren, y el creyente cuando está estancado, todo quiere, menos que a los 70 años le manden un muchachito. Es que por favor, ustedes se imaginan Zacarías andando por el centro comercial y que la señora se pare a preguntarle: ¡ay, tan lindo el nietecito! ¡Ay, o será un bisnieto! ¡Qué belleza! No, señora, perdón, es hijo. Muy lindo el niño. Y se va cuchicheando con la señora. ¿Qué niño? ¿Qué hijo? ¿Qué hijo? Eso debe ser por lo menos el tataranieto de esa pareja. Es que alguna historia debe tener. ¿Quién quiere a los 70 años tener un muchachito que se despierte a las 3 de la mañana? Pero escuche bien: al creyente estancado, el Señor le dice que Dios no cancela pedidos. Cuando tú le hiciste una oración a Dios se lo tomó más en serio que tú. Y Dios no acepta esa clase de cancelación. Señor,
hace 20 años te pedí ser misionero, pero por favor cancela ese pedido, Señor, porque es que a mí ya me duelen mucho las canillas y la espalda y yo ya quiero disfrutar de mi jubilación. No, Señor, usted me oró eso porque yo se lo puse en el corazón, así que espere a ver. Yo no he dicho no, espere que yo tengo un tiempo. Esto era una grandísima confrontación para el creyente estancado. Y estancado en segundo lugar porque es creyente incrédulo. Es creyente incrédulo. Es decir, ¿cómo es eso? Que nos describen a Zacarías y a Elizabeth como fieles en la casa del Señor. Nos dice el texto que eran rectos e intachables y obedecían todos los mandamientos. Verso 6. Pero la incredulidad, mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, es de marca mayor. Por favor, miren esto. Se le aparece un ángel en un lugar cerrado donde estaba él solo. Ese ángel conoce el nombre de él. Hombre, si nos asusta cuando nos encontramos con una persona que no vemos hace 40 años y nos saluda, hombre, don Diego, mucho gusto. Qué pena, perdón, ¿usted de dónde me conoce? Acuérdese que hace 30 años usted y yo hicimos un negocio de tal y tal. Hombre, qué pena. Y nos vamos confundidos y nos quedamos confundidos hasta que no aclaramos el asunto. Aquí en un lugar cerrado se aparece un ángel y le dice el nombre de él y el nombre de la esposa. Le recuerda una oración que había hecho hace 40 años. Y le dice además una profecía extraordinaria sobre su hijo, que empata con todo lo que ese sacerdote conocía de la ley de Dios, porque él era experto en la ley de Dios. Y enseguida, este señor, ¿cómo se parece este creyente incrédulo a todos nosotros? Verso 18. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Es decir, el creyente que pide pruebas siempre se queda probando. Le dan todas las pruebas para que crea. ¿Y cómo está? Es decir, la pregunta no es la pregunta de María. ¿Cómo será esto? Sino que la pregunta es: ¿cómo estaré yo seguro? Hermanos y hermanas, una de las mayores idolatrías de nuestra vida es la seguridad. Una de las mayores idolatrías de nuestra vida es la seguridad. Y ya tenemos el trabajo, y ya tenemos la pensión, y ya tenemos la casa, y ya tenemos asegurada la salud, y ya tenemos, pensamos que ya, pero todavía pedimos otro poquito más de seguridad. Y sobre todo la incredulidad está basada, como les reprende el ángel. Pero, verso 20, ¿cómo no creíste en mis palabras? Ese dato es muy importante en nuestro texto, porque el ángel no reclama que el creyente incrédulo deba creer por las manifestaciones. El ángel no le dice: por cuanto no creíste en que yo te aparecí, y en que yo me sabía tu nombre y el de tu esposa, y en que yo te di una tremenda profecía y conocía tu oración de hace 40. No. Por cuanto no creíste a la palabra del Señor. Este dato es muy importante porque cuando María visita a Elizabeth, esta es la respuesta de Elizabeth: bienaventurado, porque has creído lo que Dios te dijo. Es decir, que nuestra fe es la fe en la palabra de Dios, no en los milagros de Dios. Amén. Así que esa cancioncita que se canta por ahí en los funerales, ¿cómo no creer en Dios? Que me ha dado, que me ha ayudado. Bien. Esa es la fe en la revelación general, que Dios ha creído, nos ha bendecido de manera extraordinaria con una tierra llena de bendición y de gracia, que nos ha cuidado y que nos dio una madre y un niño, todas esas cosas que dice esa canción. Pero finalmente, la fe bíblica del Evangelio y la fe con la que se le confronta al creyente estancado es: ¿estás creyendo a la palabra de Dios o no? Por ejemplo, la palabra de Dios dice que esta historia terminará
y que los cielos se abrirán, y que todo ojo lo verá, y que nuestros sueños y deseos de casa, finca y todo lo demás se acabarán, y pasaremos a la eternidad con Dios en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Crees eso? ¿Por qué crees eso? Porque la palabra de Dios lo dice. Yo no necesito una profecía para eso, ni que se caiga el predicador mientras lo dice, o se caigan los que lo escuchan. Yo necesito saber que eso es palabra de Dios. El creyente estancado es el creyente incrédulo, que ha creído unas cositas de Dios. Él cree unas cositas de Dios, pero no cree a la palabra de Dios. Bueno, y este creyente, hermanos, ustedes lo saben, no solo es confrontado, sino también disciplinado. La disciplina de Dios. Entre los disciplinados están los que saben que son disciplinados y los que no saben que son disciplinados. Hay muchos creyentes que no saben que están siendo disciplinados. Eso debe llevarnos de mucho temor a los pastores en particular, porque somos los pastores los que ministramos la disciplina dentro del pueblo de Dios y ayudamos a los creyentes a interpretar la historia. Dios te está disciplinando. Es que no eres de malas, no es que se le acortó el brazo al Señor, es que Dios te está disciplinando como un acto de amor. Bueno, entre los que saben están los que lo aceptan y los que no lo aceptan. Entonces está el creyente que Dios lo disciplina y sale corriendo, porque él pensaba que Dios es solo el Dios que bendice. Y no se sabía esa preciosidad de que Dios, a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Bueno, ese capítulo no lo ha aprendido ese creyente, entonces él sale corriendo de la iglesia cuando no pasó lo que yo quería y más bien es como al revés. Entonces, bueno, pero Zacarías hace parte de ese precioso grupo de creyentes que son disciplinados, lo saben y lo aceptan. Y lo aceptan como una expresión del amor de Dios. Miren, fue un milagro del Señor, que se quedó mudo por 9 meses. Bueno, algunos dicen que más milagro fue para Elizabeth, que descansó 9 meses de un viejo que echara cantareta en la casa, pero él lo asume como una tremenda bendición de Dios. Y ustedes podrán notar en el texto que quiero leer a continuación que este creyente no solo aceptó este acto de amor de la disciplina de Dios, porque era el creyente confrontado y que es disciplinado, sino que es el creyente, bendito Dios, que recompone su fe en la disciplina. Lo que da cuentas este cántico de Zacarías, que les voy a leer, el cántico de Zacarías del verso 67 del mismo capítulo en adelante, es un creyente que leyó la palabra de Dios mucho en esos días, que meditó mucho en las obras de Dios y que después de la disciplina fue reenfocado, tal vez para decirlo con la canción que cantamos esta mañana, centrado en Cristo. El creyente confrontado es disciplinado y es enfocado en la persona del Señor. Noten que en el cántico que les leeré, Zacarías, el sacerdote que se volvió profeta, canta sobre 2 niños, pero no pone el suyo de primero. Eso ya de por sí muestra una recomposición de la fe. Porque yo, hermanos, que como ustedes saben, acabo de tener la dicha de tener un nieto. Yo le pido a los otros abuelos con más experiencia que por favor oren por mí y me aconsejen sobre cómo no idolatrar a los nietos. Y yo me puedo imaginar a Zacarías que de lo único que quería hablar era de ese muchachito. Sí, tantos años habiendo orado al Señor,
esta gracia tan maravillosa. No importaban los 9 meses de disciplina, pero ahora este muchachito, y con esa palabra profética sobre ese muchacho, que sería un muchacho que partiría la historia en dos y prepararía el camino del Señor. Yo diría, yo cantaría sol, como mostrando las fotos de los nietos. Yo tengo ya más de 1000, ya más de 1000. Hice una selección de 138, porque pues no me daba el tiempo para ver todas las más de 1000, entonces seleccioné las que más me gustan. Entonces uno se imaginaría que Zacarías iba a desplayarse en elogios y en cosas sobre esos muchachitos que se imaginan que les han sido abuelos, saben de qué les estoy hablando. Es que uno ve a esos muchachitos, por Dios, y dicen que los abuelos somos doblemente felices, porque somos felices cuando los nietos llegan y cuando se van, porque no tenemos que aguantarnos toda la cosa de la noche, ni estar sufriendo por la leche, ni nada de eso, ¿verdad? Sino solo lo disfrutamos y ya. Pero este hombre, en lugar de centrarse en aquel niño, se centra en otro niño. Por favor, lean conmigo en el Cántico de Zacarías, que no tengo ocasión de exponer, pero que quiero leerlo con ustedes. Verso 67 del capítulo 1 de San Lucas. Entonces, su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó. El sacerdote que se volvió profeta. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y ahí como que se acordó, ¿ves? ¿Verdad que yo acabo de tener un niño? Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Vuelve a hablar, es del otro niño. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Comenta Lucas apropiadamente: el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en el desierto hasta el día que se presentó públicamente al pueblo de Israel. El creyente, confrontado en su estancamiento, disciplinado por su incredulidad, enfocado en Cristo, ahora proyecta su propio hijo para que sea siervo de Dios. Cristo es el centro. Su hijo tiene como propósito preparar el camino del Señor. La Navidad es el tiempo en que nuestro corazón se prepara para entender y para vivir la llegada de nuestro Señor Jesucristo. A propósito, nuestro Señor Jesucristo también es el sacerdote que entró al lugar santo para orar por nosotros. Oró por nosotros, los transgresores. Y Zacarías durante esos 9 meses entendió que su sacerdocio era el anuncio de otro sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, y que en su vida no habría nadie más importante que el Señor Jesucristo, y que sus hijos y sus descendientes, lo mejor que les podría ocurrir es que prepararan el camino del Señor. Oremos.